todos, bienvenidos a su escuelita dominical con Ana. Es de gran bendición para mí poder presentarles una nueva historia de la Biblia. Bendiciones para todos ustedes que nos ven desde casita. Déjenme contarles que esta historia trata sobre de que Jesús camina sobre el agua. Y en esta historia sucede un evento extraordinario, ya que Jesús le pide a Pedro que también camine sobre el agua. ¿Quieren verla? Vamos a verla. Esta lección se enfoca sobre la importancia de vencer el temor. Y entonces Pedro y sus amigos tenían un gran problema. Y ya era de noche y estaban en una barca en un inmenso lago. Era el mar de Galilea. Y un fuerte viento soplaba contra la barca y les impedía llegar a la playa. Y el viento hacía grandes olas que agitaban la barca. Y era una larga noche, era después de la medianoche. Y Pedro y sus amigos habían estado en la barca desde la tarde. Y hacía horas que su viaje a través del lago debía haber terminado. Ya tendrían que haber estado durmiendo en casa. Pero solo habían llegado a la mitad de la travesía. Imaginen lo cansados y desanimados que estaban. Y entonces Jesús se acerca a sus amigos. Jesús no estaba en la barca para ayudar a sus amigos, los discípulos. Pero Jesús sabía que ellos necesitaban ayuda. Así que fue hacia ellos. Y desde la playa comenzó a andar sobre el agua Jesús. ¡Qué sorprendente! Jesús anduvo encima del agua para ir a sus amigos. Y cuando Pedro y sus amigos vieron a Jesús caminar sobre el agua, ellos no sabían qué era y gritaban: ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¿Qué o quién anda sobre las olas?, decían. ¡Es un fantasma! Ellos tenían mucho miedo. Entonces Jesús les habló y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Imagínense lo felices que los discípulos se sintieron al escuchar esas palabras. Su amigo Jesús estaba allí para ayudarlos. Entonces pasaría algo extraordinario. Pedro andaría sobre el agua. Entonces Pedro se sintió muy bien al oír a Jesús, pero no se contentó con eso. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Y entonces Jesús solo le dijo una palabra a Pedro. Ven, le dijo Jesús. Así que Pedro salió de la barca. Él empezó a andar sobre el agua. Por el poder de Jesús, Pedro anduvo sobre el agua. Imaginémonos el gran poder que tiene Jesús sobre las cosas. Pero Pedro empezó a mirar las olas y eso le infundió mucho temor. Pero entonces ahí fue donde Jesús rescataría a Pedro. Y cuando Pedro sintió temor, empezó a hundirse. Y Pedro clamaba a Jesús diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Jesús no permitiría que su amigo Pedro se hundiera. Entonces, inmediatamente Jesús extendió su mano hacia Pedro. Jesús rescató a Pedro y lo ayudó a entrar en la barca. Y cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, sucedió algo sorprendente. El viento dejó de soplar. Jesús había calmado el viento.
ahora podrían llegar al otro lado del lago. Jesús había ayudado a sus amigos esa noche y había ayudado a Pedro a andar sobre el agua y a no hundirse tampoco. Pero no había ayudado solo a Pedro, sino que a todos sus discípulos también. Los ayudó a calmar el viento para que pudieran llegar a la playa. Entonces, niños, sabemos que Jesús ayuda a sus amigos cuando tienen temor. Y así como Jesús ayudó a sus discípulos cuando tenían miedo, Él puede ayudarnos también. Jesús es más poderoso que cualquier cosa. Sabemos que siempre podemos confiar en Él. ¿Sabían, niños, que Jesús puede venir a nosotros? Por supuesto, podemos pedirle que Él viva en nuestro corazón. Si le pedimos, Él nos perdona todo lo malo que hayamos hecho y vive en nuestras vidas. Él nos ayudará a ser valientes y a sentirnos mejor. Creemos que Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, y que Él cuida de nosotros. Porque Jesús nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis.